Dios eterno, Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por la oportunidad de congregarnos aquí nuevamente para adorarte. Señor, venimos a abrir tu palabra y a exponernos a la predicación de la misma. Este, Señor, el centro de nuestra adoración a ti. Tu pueblo reunido, escuchando tu voz en tu palabra y respondiéndote a ti en adoración al escuchar las maravillosas promesas y la maravillosa realidad que tú nos has revelado en ella, en tu Hijo Jesucristo. Oh Padre bendito, que hoy tu nombre sea glorificado, que tu pueblo sea confortado y que tú, Señor, salves hoy a los que aún están perdidos en sus delitos y pecados. Y hazlo todo para gloria de tu nombre. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo del versículo 32 al 38. Hebreos 11, del 32 al 38. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Como vimos hace 2 semanas, el autor de este sermón a los hebreos está a punto de concluir su breve exposición de lo que significa vivir por fe. Todo el capítulo 11, estos 40 versículos, son su explicación de ese versículo en Habacuc 2:4, que él citó en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y como hemos dicho en repetidas ocasiones, esta exposición era sumamente necesaria para estos hermanos, para esta iglesia en Roma, en el primer siglo. Porque muchos de ellos, de los miembros de esta iglesia, no estaban viviendo por fe, estaban más bien dudando, temiendo, en medio de las circunstancias de su vida. Estaban algunos hasta pensando en no seguir perseverando en la fe cristiana que habían abrazado hace unas décadas atrás, sino más bien volverse al judaísmo. Fue por ello que el autor decidió no solo recordarles lo que significa vivir por fe, esa verdad tan importante, sino también decidió ilustrarles cómo es que el cristiano vive por fe. Y para eso les escribió todo este pasaje en el capítulo 11. Para eso fue que hizo este breve estudio bíblico del Antiguo Testamento, recordándole cómo fue que aquellos creyentes del pasado vivieron sus vidas por fe. Y su punto es este: demostrarles que vivir por fe no es otra cosa que un cristiano sujetándose a la palabra de Dios. No solo en lo que nos ordena Dios por medio de ella, sino también confiando en lo que Dios nos ha prometido en ella también. Así fue como les dijo en Hebreos 11:2 y como les va a recordar en el versículo 39, como todos esos creyentes de la antigüedad
alcanzaron un buen testimonio de parte de Dios, viviendo por fe. Pero ahora, terminando su exposición de Habacuc 2, deseo enseñarles, como dijimos hace 2 semanas, 2 cosas más acerca de la fe. Primero, que la fe conquista, vence. Y segundo, que la fe verdadera también persevera. Ese primer punto de esta última sección en Hebreos 11 empieza en el versículo 32 y termina en la primera parte del versículo 35. Y es lo que empezamos a estudiar hace 2 semanas. Y lo que dijimos hace 2 semanas fue que pareciera que el autor divide a todos estos creyentes que enumera en estos versículos en 3 grupos. 3 grupos de creyentes: los jueces, los monarcas y los profetas. Pero lo más interesante es que para mostrar su punto, ese punto de que la fe verdadera conquista, en estos primeros versículos, agrupa los logros de la fe de estos creyentes en 3 grupos de 3 logros cada uno. 3 triadas. El primer grupo está compuesto por los siguientes logros: conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. El segundo grupo de logros es este: taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y el tercer grupo de logros, y que fueron los que vimos hace 2 semanas con los jueces, fue el siguiente: sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y lo interesante es que pareciera ser que el autor enumera o agrupa estos grupos de logros, estas 3 triadas, en orden inverso a como cita los grupos de creyentes. Es decir, primero pone la triada de logros de los monarcas, después la de los profetas y por último la de los jueces, a los cuales mencionó de primero. ¿Por qué razón? No sabemos. No sabemos por qué lo hizo, pero lo que sí es importante es notar que hay 3 grupos que el autor trata de diferenciar con sus logros por la fe para cada uno de esos grupos. Y eso es importante porque para determinar cómo es que este autor trata esos logros de la fe para cada grupo, es importante notar esas diferencias. Y el primer grupo del que habla el autor, y fue el que estudiamos hace 2 semanas, fue el grupo de los jueces. El autor menciona ahí a Gedeón, a Barak, a Sansón y a Jefté. Todos ellos vivieron una época de gran incredulidad de parte del pueblo de Israel. Lo que caracterizaba a Israel en aquellos días, como leímos en repetidas ocasiones y como leemos en repetidas ocasiones en el libro de Jueces, es que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso fue lo que caracterizaba al pueblo. Constantemente estaban haciendo lo malo. Cada uno, leímos en el capítulo 21, hacía lo que bien le pareciera. No lo que Jehová les había dicho, no lo que era la voluntad de Dios para sus vidas, sino lo que cada uno le parecía. Eso es lo que hacía Israel. En lugar de vivir por fe, obedeciendo la palabra de Dios, confiando en ella, vivieron más bien en incredulidad, siguiendo sus propios corazones. Fue por ello que Dios los castigaba y los entregaba a los pueblos vecinos, a sus enemigos, para que los derrotaran y los oprimieran. Pero al mismo tiempo, cada vez que Israel clamaba a Dios, Dios les daba jueces con el fin de libertarlos de la opresión de sus enemigos. Y estos jueces, a pesar de que en muchas ocasiones demostraron una fe débil, lo cierto es que ellos perseveraron en su fe. Y fue así, dice el autor, que ellos sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, y fue así también como ellos pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Porque a pesar de que su fe falló en muchas ocasiones, tenían la fe necesaria para perseverar y vivir sus vidas por ella. Todo lo que hicieron los jueces fue por fe. Escuchando, creyendo, confiando y obedeciendo la palabra del Señor. Así era como estos hermanos a los que les está escribiendo este autor en Roma debían estar viviendo en estos momentos de su vida, por fe. Ahora el autor continúa con su ilustración y lo hace también, como dijimos, usando a los monarcas y a los profetas.
Ellos también, afirma el autor, conquistaron por fe en sus vidas. Y vamos a ver ahora estos dos grupos por separado. El siguiente grupo que habla el autor es los monarcas, el grupo de los monarcas. Y su punto es que por la fe los monarcas vencieron o conquistaron o tuvieron victoria. Y el primer monarca que menciona el autor de los Hebreos es el gran rey David. Obviamente era lógico que tratara y trajera aquí a la mente de estos hermanos al rey David. Él era, como dijo Samuel, un varón conforme al corazón de Dios. Él era el gran rey David. Ahora, el relato de David inicia en 1 Samuel 16. Dios había ya desechado a Saúl como rey de Israel. Y el Señor va al profeta Samuel y le ordena llenar su cuerno con aceite y que fuera a Belén, a casa de un hombre llamado Isaí. El propósito de Dios al enviar a Samuel a la casa de este hombre era ungir a quien sería el rey de quien se había provisto Dios para su pueblo. Samuel llega a Belén, llega a casa de este hombre Isaí y hace llamarlo a él y a sus hijos. Y uno por uno pasan los 7 hijos mayores de Isaí, pero ninguno de ellos es el rey que Dios ha escogido para su pueblo. Entonces Samuel, sabiendo que ninguno de estos es el rey que Dios ha escogido, le pregunta a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí le dice que aún falta uno, el menor, el más pequeño, David, quien era músico, salmista y pastor de ovejas. Samuel entonces hace llamar a David, y cuando el joven entra en la casa, Dios le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque este es el rey. Samuel entonces, creyendo y confiando en la palabra de Dios, la obedece, toma su cuerno y unge a David con aceite como rey de Israel. Y se nos dice ahí mismo en 1 Samuel 16: desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, es claro que hubo muchos momentos en la vida de David que pudieron haber sido escogidos por nuestro autor, el autor de los Hebreos, para ilustrarle a esta congregación el poder de la fe en la vida de David. Sin embargo, quizá el que hubiera estado en la cabeza de muchos de ellos fue la historia de la derrota de Goliat. Y es en ese relato en el que nosotros nos vamos a enfocar para ver la fe de David en esa historia. Resulta que un tiempo después de que David fue ungido por Samuel, se juntaron los filisteos para hacer guerra contra Israel. El gran problema de Israel en ese momento era que los filisteos tenían un arma secreta, un paladín, dice 1 Samuel 17, un paladín llamado Goliat, de la ciudad de Gat. Y lo que hacía especial a este soldado era su gran tamaño. Nuestra versión de las Escrituras dice que Goliat medía 6 codos y un palmo. Esto es un poco más de 3 metros de altura. Ahora, yo no quiero entrar en la crítica textual ni nada de eso, pero hay manuscritos más antiguos al texto masorético del cual se basa nuestra versión, que dice que Goliat medía 4 codos y un palmo. Eso es un poco más de 2 metros, casi 2 metros 10 centímetros. Ahora, no importa realmente si era 2 metros 10 centímetros o 3 metros, lo que es importante es que Goliat era un hombre de gran tamaño. 2 metros 10 es gran tamaño aún para nuestros tiempos. Entonces es un hombre bastante grande. Eso era lo importante. Tan impresionante era este soldado que fue escogido él para luchar contra el mejor soldado en Israel. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla?, les dijo Goliat a los israelitas que estaban parados en el monte del frente.
¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. La idea era que si el israelita, el valiente de Israel, vencía a Goliat, entonces los filisteos serían esclavos de Israel. Pero si Goliat vencía al valiente de Israel, entonces Israel sería esclavo de Filistea. Hoy, dijo Goliat en 1 Samuel 17:10, yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Realmente debía haber sido Saúl quien tuviera que haber ido a pelear contra Goliat. Recuerden que Saúl era el varón más alto en Israel. Desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Leemos en 1 Samuel 10:23. Pero en lugar de ir, leemos en 1 Samuel 17:11, que oyendo Saúl y todo Israel lo que decía Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. En lugar de ir a pelear contra su enemigo como el rey de Israel, Saúl, siendo el hombre más alto y fornido en Israel, más bien se llenó de miedo y desesperación. En ese momento leemos que David estaba apacentando las ovejas de su padre. Él era un niño, un adolescente. Resulta que su padre deseaba saber cómo se encontraban sus hijos mayores, que estaban en el campo de batalla con Saúl. Y para ello entonces toma a David y le dice, toma este pan, anda a la batalla y averigua cómo están tus hermanos, dale este pan y averigua cómo están y me traes una prenda para que yo sepa que ellos están con vida. David obedece a su padre, se levanta muy temprano al día siguiente de mañana y sale al campo de batalla. Cuando llega ahí, lo primero que hace es preguntar por sus hermanos. Cuando los encuentra y se pone a hablar con ellos, después de que sus hermanos lo insultan, etc., él escucha todo lo que Goliat está diciendo contra Israel. Y él ve a su alrededor, en su pueblo, en sus hermanos israelitas, y lo único que ve es el gran temor que había sobrecogido a todo el ejército de Israel. David, indignado por la soberbia del filisteo, pregunta, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este incircunciso? David entiende claramente que Goliat no estaba provocando a Israel. Goliat estaba desafiando a Dios mismo. Saúl escucha lo que David está diciendo y cuando hace llamar a David, David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Un niño, indignado, obviamente lleno del Espíritu de Dios, por fe. Saúl, obviamente, donde ve al niño, trata de disuadir a David. Él sabe que Goliat es un soldado profesional. Y David no solo es un muchacho, sino él no está entrenado para la guerra, es un pastor de ovejas. Pero ahí es donde empezamos a notar la fe de David. ¿Cierto? Él era un simple pastor de ovejas, era tan solo un muchacho. Pero él sabe una cosa, Dios siempre ha estado de mi lado. Dios lo había protegido, dice él, de fieras salvajes cuando cuidaba las ovejas de su padre. Dios lo había librado de leones y de osos, a los cuales había matado con sus propias manos. Y dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dios está de mi lado. Lo que le hice a esos leones y osos le va a pasar a este mismo filisteo. Saúl entonces viste a David con las ropas de guerra, sus ropas de guerra. Pero David no está acostumbrado a ellas, es apenas un muchacho, le pesan demasiado, decide quitárselas
Y decide ir a pelear nada más con su cayado, con una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Cuando Goliat lo ve venir hacia él, le dice en 1 Samuel 17:43, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Soy yo un perro para que vengas con un cayado? Yo soy un soldado. Pero David está yendo a él con fe. Dios le ha revelado a David que él, así como le había entregado a aquellos leones y osos, aquel día le iba a entregar a David en sus manos. Eso es lo que Dios le había revelado a David. Y noten que esto es lo que afirma David. En 1 Samuel 17, 45 al 47, David le contesta lo siguiente a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y noten lo que le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Eso fue lo que Dios le dijo a David. Y David lo creyó. Y por fe está él como un muchachito con un cayado, una honda y 5 piedras frente al soldado más temible de aquellos tiempos, porque él sabía que Jehová estaba de su lado. David no fue a la batalla porque se le ocurrió, no fue a la batalla siguiendo su corazón. No, David fue a pelear contra Goliat porque eso fue lo que Dios le había dicho. Y fue en la autoridad divina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dijo. Y también fue confiando en la promesa de Dios: yo te entregaré a Goliat hoy y a todos los filisteos. Y por fe, creyendo que era Dios quien lucharía contra su enemigo, creyendo que Dios no necesitaba de un soldado profesional, ni de espadas, ni de jabalinas, ni de lanzas para vencer a ese gigante, fue que David, corriendo contra Goliat, sacó una piedra de su bolsa y la tiró con su honda, y dice, e hirió al filisteo en la frente y lo mató. Y escuchen esto: sin tener David espada en su mano, con una piedra. Y por fe David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y por su fe todo Israel después hirió grandemente a todo el ejército de los filisteos. David entonces fue a pelear contra el gigante porque había escuchado la palabra de Dios y creyéndola, la obedeció. Y fue por esa fe que derrotó a aquel gigante y conquistó también el reino de Filistea. Por su fe. No porque se le ocurrió, no porque se vio a sí mismo. Si él se hubiera visto a sí mismo, hubiera desfallecido. Pero él no se vio a sí mismo. Por fe vio a aquel que pelearía por él. Y confió y venció. Por fe. Pero fue por esa misma fe, como afirma el autor de los Hebreos, que David también conquistó reinos. En 2 Samuel 8, versículos 1 al 6, leemos lo siguiente: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió los cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarle la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres.
Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por fe conquistó reinos. Fue también por la fe, dice el autor de los Hebreos, que David hizo justicia. Literalmente el término ahí es estableció justicia. Él trajo justicia al pueblo de Israel. Es lo mismo que leemos ahí en 2 Samuel 8:15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia, establecía justicia, hacía justicia y equidad a todo su pueblo. Por fe. Por su fe en la palabra de Dios fue que David estableció, que trajo, que hizo justicia en Israel, escuchando, creyendo y confiando en la palabra de Dios. Eso era lo que Dios quería para Israel, que hubiera justicia, y eso era lo que David por fe iba a traer a su pueblo, justicia. Que el pueblo honrara a Dios. Y fue también por la fe, como dice Hebreos 11:33, que David alcanzó las promesas de Dios. Por fe. Todo es por fe. No porque lo mereciera, por fe. Y David alcanzó especialmente la promesa del pacto davídico en 2 Samuel 7. Donde Dios le prometió a él que sería uno de sus hijos quien le edificaría casa a Jehová. Y sería por medio de ese hijo de quien Dios afirmaría el trono de David. Y por fe fue precisamente lo que recibió David, porque fue Salomón quien construyó el templo a Dios. Y Dios, fiel a su pacto con David, preservó el trono de Judá. A pesar de la maldad y el pecado de todos sus reyes, lo preservó hasta que viniera la simiente de David. Pero el trono fue preservado por la fe de David. Y habiendo escuchado esa promesa de ese pacto divino, en 2 Samuel 7:27, David se pone delante del Señor. Escuchen lo que le dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Por fe. Tal fue la fe de David en aquel rey prometido por Dios para Israel. Aquel rey que se establecería en el trono eternamente. Nuestro Señor Jesucristo. David confió en aquel rey. Y fue por esa fe también que conquistó reinos, hizo justicia y alcanzó promesas. Ahora, el segundo hombre que menciona el autor de los Hebreos es Samuel. Y noten que lo empareja en estos grupos con el rey David. Ciertamente Samuel no fue rey de Israel, pero funcionó como tal en un tiempo en donde Israel carecía de un líder espiritual. En 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, leemos que juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Es decir, Samuel funcionó como un juez en Israel, como uno de los últimos jueces junto con sus hijos en Israel. Pero también funcionó como un precursor de la monarquía en Israel. Porque si nosotros leemos el relato bíblico en 1 Samuel, vamos a notar que pareciera que para el pueblo de Israel, Samuel era como un rey para ellos. Nosotros leemos que cuando Samuel está viejo, sus hijos funcionan como jueces en Israel y no andan correctamente. Ellos no están administrando justicia debidamente. Los ancianos en Israel están enojados por esto, y entonces van a Samuel y le dicen:
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Samuel leemos que se entristece. Y vean lo que le dice el Señor a Samuel. En 1 Samuel 8:7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel veía a Samuel como un rey. Lo que ellos quieren es otro rey aparte de ti. Te han desechado a ti como rey, como líder, y quieren un rey, otro rey. Pero, ¿entiende esto? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces, por ahí puede ser que el autor de los Hebreos, por eso está emparejando a Samuel con David, con los monarcas. Porque pareciera que para Israel, Samuel funcionaba como un rey en esos tiempos. Pero bueno, eso es algo que realmente tiene poca relevancia en lo que vamos a decir ahora. Pero antes de que existiera Samuel, quien funcionaba como líder en Israel era un hombre llamado Elí, un sacerdote cuyos hijos eran hombres perversos, impíos, que pecaban y hacían pecar al pueblo de Israel con sus perversiones. Pero Elí, quien debía ser el líder espiritual en Israel, no hacía nada, ni contra sus hijos, ni evitaba que el pueblo pecara yendo tras el consejo de sus hijos perversos. Fue en ese tiempo en que Ana, una mujer ya esposa del Cana, que parecía ser estéril, no tenía mucho tiempo de desear un hijo y no lo tenía, concibe un hijo, y ella, notando ese regalo de Dios, se lo dedica, le dedica este hijo a Dios. Este hijo es Samuel. Y después de criarlo, lleva a Samuel a donde Elí, para que Elí lo instruya en los caminos del Señor. Muy temprano en su niñez. Y es allí en su juventud cuando comienza la vida de fe de Samuel. Estando en casa de Elí, él escucha por primera vez la voz de Jehová. De hecho, la escucha 4 ocasiones. Y lo que escucha es el juicio de Dios sobre Elí y sobre sus hijos, sobre su casa. Y eso es lo que Samuel le revela después a Elí. Y lo que leemos en 1 Samuel 3, 19, 21, después de que él escuchó por primera vez la palabra de Dios aquel día, leemos que Samuel creció y Jehová estaba con él, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, Samuel creció y Dios se le revelaba a Samuel por medio de su palabra. Y Samuel la escuchaba, la creía y la obedecía. Y según el autor de los Hebreos, fue así por medio de esa fe que Samuel conquistó reinos también. En aquel tiempo también, en 1 Samuel 7, Israel tiene una batalla contra los filisteos. En 1 Samuel 7:13 leemos: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Por qué? Por la fe de Samuel. Porque él escuchaba, obedecía la palabra del Señor. Fue también así por esa fe que, como leímos en 1 Samuel 7, Samuel exhortó al pueblo de Israel a que dejaran todos los ídolos falsos y se volvieran a Jehová, el Dios verdadero. Y así hizo justicia, lo recto en Israel. La idolatría es pecado. Vuélvanse al Dios nuestro. Y por fe, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, Samuel hizo justicia, estableció justicia en Israel. Es lo que leemos en 1 Samuel 7:17. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Allí hacía justicia en Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Y finalmente fue por su fe por la cual alcanzó la promesa de Dios de ver un rey para Israel. Cuando Samuel escuchó la sentencia de Dios sobre Saúl, que lo había desechado ya por el pecado de Saúl en hacer lo que no debía hacer. Dios le había dicho que no debía hacer algo y él lo hizo. Y por su desobediencia, Dios lo desechó como rey de Israel. Y cuando Dios le revela que ha desechado a Saúl,
Cuando Samuel escucha esa sentencia de parte de Dios, Samuel se pone triste. Y quizás se pone triste porque dice, ¿y ahora quién va a ser rey de Israel? Sin embargo, por su fe en la palabra del Señor, él obtuvo una promesa. No solo de ver el rey al que Dios había escogido, sino también de ungirlo a ese rey. En 1 Samuel 16, Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué estás triste? Yo le he prometido un rey a Israel. En Deuteronomio se lo había prometido, un rey a Israel. Y yo se lo voy a dar. ¿Por qué lloras a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Tú crees que yo no cumplo mi promesa? Aquí está, yo tengo un rey para Israel, un varón conforme a mi corazón. Y Samuel recibió por fe esa promesa, porque creyó la palabra del Señor y la obedeció, y fue a Belén, a donde Isaí, y no ungió al mayor, al más guapo, ni al más fuerte, ni al mejor soldado de los hijos de Isaí. No, ungió a quien Dios le dijo que ungiera, a David, al más pequeño y débil. Y recibió la promesa de Dios. Él no dudó ni se dejó llevar por su temor a Saúl tampoco. Pues Saúl lo podía matar si sabía que iba a ir a Belén a ungir a otro rey. Pero él no temió a Saúl, sino que le temió a Dios y fue a Belén e hizo lo que Dios le dijo que hiciera, por fe. Ahora el tercer grupo que habla el autor de los Hebreos es el de los profetas. Y él dice que los profetas conquistaron por fe a sus enemigos. De ellos dice el autor en Hebreos 11, 33 y 34 que por fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Ciertamente Sansón y David lucharon contra leones. Hace 2 semanas vimos cómo Sansón mató a un león con sus manos. Hoy leímos cómo David le dijo a Saúl que él había matado leones también y osos. Pero lo más probable es que el autor de los Hebreos, en esta referencia de tapar bocas de leones, esté queriendo recordarle no a David o a Sansón. Por eso es importante diferenciar esos grupos de logros. Hay una triada aquí que no corresponde a los monarcas ni a los jueces, corresponde a los profetas. Es probable que el autor de los Hebreos esté haciendo referencia aquí al pasaje en Daniel capítulo 6. Ahí leemos que en el tiempo del rey Darío, el rey había puesto a Daniel como uno de 3 gobernadores sobre su reino. Y había puesto a 120 sátrapas que debían responderle a Daniel y a los otros 2 gobernadores. Estos sátrapas estaban celosos de Daniel y querían deshacerse de él. Pero no podían, dice la Biblia, hallar ningún vicio ni ninguna falta, porque dice que Daniel era fiel. Daniel trabajaba para el rey Darío, pero mucho más que eso, Daniel trabajaba para Dios. Y por lo tanto no importaba quién era su jefe en la tierra, él era fiel porque él trabajaba para Dios, no para los hombres, y por eso en todo era fiel. Y fue así como los sátrapas van donde el rey, viendo que él es fiel, que no hay ninguna falla ni ningún vicio en Daniel de qué acusarlo, y entonces van al rey Darío y le aconsejan que pase un edicto en donde se condenara a todo hombre que adorara a otro Dios fuera del rey Darío, y que si fuera hallado culpable, entonces fuera sentenciado a morir siendo echado en el foso de los leones. Cuando Daniel supo de ese edicto, va a su casa, abre las ventanas de su casa como era su costumbre, se arrodilla, adora a Dios, le ora y le agradece como lo hacía todos los días de su vida, 3 veces diarias. Cuando sus enemigos se dan cuenta y lo ven haciendo eso, pues las ventanas están abiertas. Van donde el rey Darío y acusan a Daniel. Acusan de traición.
de adorar a un Dios fuera del rey Darío. Daniel entonces fue traído delante del rey, y antes de condenarlo, el rey le dice esto a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Ese es un hombre de fe. Continuamente le sirve. No es que un día sí, un día no, una semana sí, otra semana no. Continuamente servía Daniel a su Dios, a Jehová. Él te libre, le dice Darío. Y Daniel cree esto. Daniel cree que su Dios le va a librar, o le puede librar. Él confía plenamente en Jehová. Después de la sentencia, Daniel fue echado en el foso de los leones. Sobre la entrada del foso se pone una gran piedra y se sella con el anillo del rey para que nadie la quite. Y Daniel por fe va al foso sin protestar ni decir una sola palabra, porque él confía en su Dios. A la mañana siguiente el rey se despierta y lo primero que hace es ir al foso a ver si Daniel está vivo. Y cuando quita la piedra, escucha la siguiente confesión de Daniel: oh rey, en Daniel 6, 21 y 22. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Fue entonces por la fe de Daniel que el Señor no solo tapó la boca de los leones para que no le hicieran daño, sino que estuvo allí mismo con él en el foso, por la fe de Daniel. Por su fe, Daniel prefirió adorar a Dios, obedecer su palabra, antes que despreciarle a él por temor a los hombres, volviéndose a la religión pagana. Por su fe prefirió arriesgar su vida adorando al Dios verdadero, a su Dios, al que lo había redimido, antes que adorar a un Dios falso por temor a los hombres. Y por su fe también dio un testimonio al mundo. Porque escuchen las palabras del rey Darío. Un impío, él le ordena a todos los hombres en su reino esto: a temer y temblar ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Por la fe de un hombre valiente que cree, confía y obedece a su Dios. Pero también nos dice el autor de los Hebreos que fue por la fe que los profetas apagaron fuegos impetuosos. Y aquí probablemente esté haciendo referencia al pasaje en Daniel 3, hablando quizás sobre Sadrach, Mesach y Abednego. En esos días el rey Nabucodonosor había ordenado que se hiciera una estatua de oro. Llamó a todos los líderes de su reino para que participaran de la dedicación, y le ordenó a todos los hombres en su reino que cuando escucharan el son de la bocina, dice, de la flauta, del tamboril, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, los hombres debían postrarse y adorar aquella estatua de oro. Sin embargo, habían unos judíos, 3 judíos, que no estaban obedeciendo la orden del rey Nabucodonosor. Estos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, habían sido puestos por el rey sobre todo los negocios del rey. Y cuando el rey sabe que estos 3 judíos estaban desobedeciendo sus órdenes, los llamó y les dijo: si no lo adorares a la estatua
en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y escuchen lo que les dice. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será el que os libre de mis manos? Pero Sadrach, Mesach y Abednego, por fe, creyendo que su Dios es el Dios verdadero, que Dios existe, que Él es galardonador de los que le buscan, por fe, le responden a Nabucodonosor de la siguiente manera. En Daniel 3, 16 al 18. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No tenemos nada que decirte. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios nos puede librar, pero si no, tampoco adoraremos a tus dioses. El rey, lleno de ira, manda que amarren a estos judíos y que los echen al horno de fuego ardiendo. Y tan caliente estaba ese horno que los hombres que los echaron a ellos al horno murieron quemados. O sea, se acercaron apenas a la puerta, y cuando abrieron la puerta los echaron y murieron quemados. Así de caliente estaba ese horno. Y sin embargo nada les pasó a los judíos. Es más, Nabucodonosor estaba espantado, porque sabiendo que habían echado solamente a 3, él veía 4 figuras adentro. 4 que se paseaban ahí dentro del fuego, dice Daniel 3:25, sin sufrir ningún daño, caminando como si nada. Estaba tan caliente que había matado a los hombres que los habían echado ahí, y ellos estaban caminando adentro como si nada, con uno más. Nabucodonosor dice que el aspecto del cuarto hombre es semejante a hijo de los dioses. Había un hombre más allí, y no parecía un hombre común y corriente. Ahí tenemos otra cristofanía. La segunda persona de la Trinidad, ahí como estuvo con Daniel, está aquí con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el punto del autor de los Hebreos es que fue por su fe que estos 3 judíos no sufrieron daño alguno. Fue por su fe que anduvieron ahí como si ese fuego hubiera sido apagado, y por el cual ese fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, como dice Daniel 3:27. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían, dice Daniel 3. Como si nada, por su fe. Fue por su fe que el Señor los guardó, fue por su fe que el Señor estuvo ahí adentro con ellos, y por su fe fue que fueron engrandecidos en Babilonia. Porque ellos prefirieron por fe obedecer y temer a Dios antes que a los hombres. Prefirieron honrar al Dios que creó el universo de la nada antes que desobedecerle arrodillándose ante un ídolo hecho por manos humanas. Y por su fe Dios los galardonó, no solo librándonos del fuego, sino también de la mano del rey. Como ellos dijeron a Nabucodonosor por fe. Pero también el autor en Hebreos 11:33 nos dice que los profetas evitaron filo de espada. Y quizás aquí nos esté haciendo referencia a la vida de Elías y Eliseo, quienes evitaron filo de espada. En Primera Reyes capítulo 19, después de que Elías había aniquilado a todos los profetas falsos de Baal con la espada, Acab le dice a Jezabel lo que hizo Elías, y entonces Jezabel manda matar, un mensajero para matar a Elías. Pero por la fe Elías obedece la palabra de Dios y camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, y es salvado del filo de la espada. Eliseo le pasa prácticamente lo mismo. Es lo que leemos en Segunda de Reyes capítulo 6, cuando el rey envía a alguien a cortarle la cabeza a Eliseo.
Pero por fe, creyendo, obedeciendo la palabra de Dios, Eliseo también escapa de la espada. Pero en el versículo 35, el autor de los Hebreos también nos dice algo acerca de los profetas. Que por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ahora, el autor no está hablando aquí de la fe de las mujeres. Está hablando de la fe de los profetas, por medio de los cuales las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y quizás hablando de la vida de los mismos profetas, Elías y Eliseo. En 1 Reyes 17, Dios le ordena a Elías ir a Sarepta, si ustedes recuerdan, una viuda a la cual Dios le había ordenado que cuidara del profeta. Elías obedece y viaja hasta Sarepta y es cuidado allí por esta mujer. Después de un tiempo, el hijo de esta mujer enferma y muere. Entonces la mujer en incredulidad llega a Elías y le dice: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Para eso es que has venido? Elías toma al niño, lo lleva a su cuarto, lo pone sobre su cama y por fe clama a Dios. Luego se tiende sobre el niño 3 veces. Él sabe que solamente Dios puede darle vida a ese niño que ya está muerto. Y le dice a Dios: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Yo no puedo, eres tú. Una oración de fe. Y por su fe, Dios resucita a aquel niño. Elías lo trae donde la mujer y la mujer dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Por fe, esta mujer recibió a su hijo de la muerte. En 2 Reyes capítulo 4 leemos algo parecido en la vida de Eliseo. Eliseo va a la tierra de Sunem, conoce un matrimonio de sunamitas, un hombre viejo y una mujer que parece ser estéril. Ellos quieren tener al profeta en su casa, le construyen un cuarto para que esté ahí, lo cuidan. Y Eliseo le pregunta a su siervo: pregúntale a ver qué puedo hacer yo por ellos. El criado sabe que ellos quieren un hijo y no pueden tener. Por fe Eliseo recibe una revelación de Dios que le dice que el otro año Dios le dará un hijo a esta mujer. Y entonces eso es lo que Eliseo le dice a la mujer: de aquí a un año tendrás un hijo. Y así ocurre. Resulta que pasa el tiempo y este niño está un día con su padre en el campo, le da un dolor de cabeza. El padre manda al niño con su mamá y en la casa de ellos muere el niño. Esta tsunamita entonces toma su asno y se va al Monte Carmelo a buscar a Eliseo para que venga. Su hijo ha muerto. Eliseo va con ella a su casa, entra al cuarto donde está el niño y hace lo mismo que hizo Elías. Se tiende sobre el niño 2 veces, su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño, dice. Y por su fe en el Señor, de que solo Dios puede darle vida, el niño resucita. Y la mujer recibió al niño de la muerte mediante resurrección por la fe de Eliseo. Y todo esto era lo que debían recordar estos hermanos en Roma, esa vida de fe. Porque como estuvo Saúl y todo el pueblo en Israel temiendo y dudando en incredulidad, asimismo estaban muchos de ellos en esta iglesia, dudando y temiendo. Por el contrario, ellos debían vivir por fe como lo había hecho David, confiando en Dios. Y a pesar de ver aquellos ejércitos, de ver aquel gigante, David confió en su Dios, en el Dios que le había prometido a él: yo te voy a entregar a David, yo lo voy a vencer. Ellos debían estar confiando en su Dios, no estar dudando, no estar temiendo. Sí, los estaban insultando, los estaban persiguiendo, atormentando, pero ellos debían creer por la fe lo que dijo el Señor Jesucristo a las iglesias en Asia, que sería Él quien vengaría la sangre de sus santos. Él sería quien lucharía por ellos. Pero también debían de reconocer ellos el pecado en el que muchos de ellos estaban.
pensando en volver al judaísmo, una religión falsa, habiendo abrazado el evangelio, habiendo entendido el nuevo pacto de Dios en Cristo Jesús, habiendo entendido que Jesús es mejor que todo, que solo en Jesús hay salvación, no en los toros ni en los machos cabríos, en Jesús está el perdón de pecados. Ellos debían ver que ellos estaban pecando contra Dios, dudando y queriendo apostatar, volviendo al judaísmo. ¿Y qué debían ver de todos estos creyentes del Antiguo Testamento? Que ellos perseveraron en la fe, y que a pesar de reyes diciéndoles arrodíllense ante mi Dios, ellos prefirieron ir al foso de los leones, al horno de fuego ardiendo, antes que desobedecer y deshonrar a su Dios, antes que apostatar yéndose a una religión falsa. Eso es lo que ellos debían ver de estos creyentes del Antiguo Testamento. Como ellos, viviendo por fe, creyeron y obedecieron la palabra del Señor y perseveraron. ¿Pudiera Dios librarlos o no de la muerte? ¿Y qué debemos aprender nosotros de un texto como este? Al menos 3 cosas. Primero, que no importa cuál sea aparentemente nuestra realidad, nuestro deber como cristianos es continuar viviendo nuestra vida por fe, escuchando, creyendo, confiando y obedeciendo la palabra de Dios. Muchas veces las circunstancias de nuestra vida nos pueden llevar a dudar de la palabra de Dios, a dudar de su bondad, de su amor, de su cuidado de nosotros. Debemos admitir esto. Nos vemos atribulados, despreciados, atacados por el mundo, que no tenemos lo que tanto ansiamos, que para nosotros es algo bueno, y dudamos de la bondad de Dios y de su cuidado para nosotros. Pero en esos momentos es cuando nosotros debemos reconocer que todos esos pensamientos, que todos esos sentimientos son causa de nuestra incredulidad. Y nuestro deber como cristianos es volver por la fe a la palabra de Dios, reconocer todas las promesas que Dios nos ha dado ahí y poner nuestros ojos de vuelta en nuestro Señor Jesucristo. No en nuestras circunstancias, en nuestro Señor Jesucristo. Es en Él en quien Dios nos ha revelado esa preciosa realidad, que Él está de nuestro lado. Es en Cristo, hermanos. En Cristo Dios nos está diciendo: yo soy su Dios, yo estoy de su lado, yo lucharé por ustedes. Y sin importar las circunstancias que Dios traiga a nuestras vidas, la realidad es esta: que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, con el propósito de entregarnos con Él todas las cosas. Esa es la realidad, hermanos. A pesar de lo que estemos viviendo en nuestras vidas hoy, esa es la realidad nuestra. Que Dios no escatimó a su propio Hijo, a su Santo, sino que lo entregó por todos nosotros para darnos todas sus promesas. En lugar de dudar de Dios, de su palabra, como cristianos debemos volver a poner nuestros ojos en Él y confiar que si Él ha hecho todo esto por nosotros, Él nos dará todo. Segundo, pasajes como estos también nos deben enseñar a entender correctamente las Escrituras. Y esto lo digo principalmente por 2 cosas. La primera es que muchas veces podemos estar estudiando pasajes como Hebreos 11 y llegar a pensar que todos estos creyentes del Antiguo Testamento eran perfectos. Podemos llegar a pensar incorrectamente que todos tuvieron una fe intachable. Y obviamente, conforme hemos ido avanzando en nuestro estudio de este capítulo, hemos ido notando que esto no es así. Abel no fue perfecto, Enoc no fue perfecto, Noé no fue perfecto, Abraham no fue perfecto, Sara no fue perfecta, Isaac no fue perfecto, Jacob no fue perfecto, Moisés no fue perfecto, Josué no fue perfecto. Muchos dirían: Rahab sí, Rahab sí, como el resto también. Todos ellos tuvieron fallas en su vida de fe también, al igual que nosotros.
Lo mismo los jueces. Gedeón dudó, Barak dudó y desobedeció a Dios hasta que Débora casi que lo obligó. Ahora sí obedece a Dios. Sansón, Jefté, los profetas, hasta los apóstoles fallaron en su fe. El apóstol Pedro es un ejemplo. Pero como dice Calvino en su comentario de esta epístola, no hubo ninguno de ellos cuya fe no fallara. Gedeón fue más lento de lo necesario para tomar las armas y fue dificultosamente que se comprometió con Dios. Barak dudó al principio tanto que casi tuvo que ser obligado por los reproches de Débora. Sansón fue la víctima de los engaños de su amante y sin pensarlo traicionó su seguridad y la de todo su pueblo. Jefté se apresuró a hacer un voto estúpido y se obstinó en realizarlo y manchó una fina victoria por la cruel muerte de su hija. David fue sensual y Samuel cayó en el descuido en temas domésticos. En cada santo siempre ha de encontrarse algo reprensible. Puede ser un error nuestro al entender o al leer las escrituras que pensemos que ellos eran perfectos. Pero el punto de todos estos ejemplos que trae el autor de los Hebreos a nuestra memoria no es hacernos pensar que eran perfectos, sino para mostrarnos, como que continúa diciendo Calvino, que a pesar de que la fe pueda ser imperfecta e incompleta, no deja de ser aprobada por Dios, porque es fe verdadera actuando. No hay razón, por lo tanto, que la falta en nuestra fe deba quebrantarnos o desanimarnos si seguimos adelante por fe en la carrera de nuestro llamado. Todo el punto es animarnos a nosotros. Ellos eran hombres imperfectos, pecadores como nosotros, pero ellos perseveraron en la fe. Entonces yo puedo hacer lo mismo confiando en mi Dios. La segunda razón por la cual digo que debemos aprender a entender correctamente las Escrituras es porque nosotros, viviendo en una cultura extremadamente individualista y narcisista, como cristianos, tendemos a leernos a nosotros mismos en las Escrituras, creyendo equivocadamente que ellas hablan de nosotros. Lo que debemos aprender de una vez por todas, mis hermanos, especialmente estudiando pasajes como los que hemos estudiado en todas estas semanas, es que la Biblia no se trata de mí. La Biblia no es la historia de Eduardo Flores. Yo no soy el héroe de la narrativa, como se nos ha enseñado a muchos en las iglesias en las que hemos estado. Yo no soy Abel, ni soy Enoc, ni soy el Abraham de mi vida, de mi historia, ni soy Jacob, ni Josué, ni Gedeón, y mucho menos David. Yo no debo leerme en esas historias. Pero el grave problema es que precisamente así es como muchos cristianos leen la Biblia, y le enseñan la Biblia así a sus hijos. Ellos son el Gedeón de sus vidas, o el David que lucha valientemente contra los grandes enemigos de su vida. O le dicen a sus hijos: tú eres David, anda y vence a tu Goliat. La Biblia no trata de nosotros. La Biblia es la historia de lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo por pecadores como nosotros, con el fin de salvarnos de nuestro peor enemigo, el pecado. Y la estrella de esa historia no somos nosotros, sino el Señor Jesucristo. Él es el centro y el tema de todas las Escrituras. Ellas, le dijo el Señor a los fariseos, dan testimonio de mí. Él es el mejor Abel, cuya sangre rociada habla infinitamente mejor. Él es el mejor Isaac, el verdadero unigénito del Padre, que fue sacrificado para redimir a su pueblo. Él es el mejor Gedeón, que cuando el Padre lo comisionó para cumplir y establecer en su sangre el pacto de gracia, no dudó ni un solo segundo, sino que vino al mundo a hacer la voluntad de su Padre. Él es el mejor Sansón, quien, habiendo vivido una vida sin pecado, fue al madero por su propia voluntad y destruyó allí a Satanás, trayéndole libertad a todo su pueblo. Él es el mejor David, que cuando su pueblo estaba esclavizado y atormentado por su peor enemigo, el pecado, se ofreció a sí mismo para que en su debilidad pudiera destruirlo para siempre y traer la tan necesitada libertad a sus hermanos.
Él es el mejor rey, profeta y sacerdote. Es Él a quien apuntaban todos esos héroes de la fe en las Escrituras. No a mí, sino al Señor Jesucristo. Y es con esos lentes cristocéntricos con los que nosotros debemos aprender a leer las Escrituras, porque todas ellas hablan de Él. Y si no hacemos esto, vamos a perder de vista el Evangelio y vamos a caer en lo que el pastor Alexander nos ha estado hablando tanto tiempo en Gálatas, en el legalismo. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto para poder agradar a Dios. No, mi hermano, Cristo lo hizo todo por usted. Como padres, nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos cómo es que Cristo es el centro de las Escrituras. De cada historia de la Biblia, Jesús es el centro. Él es el héroe. Debemos mostrarle a nuestros niños cómo Jesús es la solución para su mayor problema, el pecado. En todas esas historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, como ellas apuntan de una u otra manera a la redención que vino a adquirir el Señor Jesucristo por su pueblo, o para su pueblo. Y para que ellos, escuchando ese Evangelio día tras día en nuestros devocionales familiares de toda la Biblia, ellos puedan entender su necesidad de arrepentimiento y de fe en ese Salvador al que apunta toda la Escritura. La tercera cosa que debemos aprender es que todos nosotros, como Israel en tiempos de David, somos esclavos del pecado. Todos los hombres por naturaleza estamos esclavizados por ese terrible enemigo, por Satanás. Estamos como los hijos de esas mujeres, muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición, la de todos los hombres, por naturaleza. Mi problema no es que no estoy casado. Mi problema no es mi cáncer. Mi problema no es que no tengo dinero. Mi problema es que no tengo un buen trabajo. Mi problema es mi pecado. Y por lo tanto yo lo que necesito es un rescatador, como yo le digo a mis hijos. Un salvador. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Como David no me puede salvar a mí, ni Elías, ni Daniel, ni Eliseo, ni Abel. Ningún hombre me puede salvar a mí. Ni yo mismo, porque dice Isaías 64:6 que hasta lo mejor que yo haga en mi vida es como un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Solamente uno puede salvar a un pecador, y ese es el Dios hombre, el hombre perfecto y el Dios perfecto en la persona del Señor Jesucristo. Solamente Él me puede salvar. Solamente Él puede salvar a un pecador. Y fue por eso que Cristo vino al mundo, para vivir una vida perfecta, para ir a la cruz del Calvario, para morir allí crucificado, cargando los pecados de su pueblo, de todos aquellos que creerían y creyeron en Él, para sufrir la copa de la ira de su Padre por esos pecados, para libertar a su pueblo que estaba esclavizado del pecado, para traer perdón de pecados, para resucitar a los que estaban muertos espiritualmente, para darnos vida eterna. Solamente Jesús puede hacer esto. Es por eso que si usted no ha creído, si usted se encuentra dudando, usted tiene que saber que solo en Jesús hay esperanza. Escuche de nuevo lo que dijo el rey Nabucodonosor.
que nosotros los hombres debemos temer y temblar ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Usted es su criatura, la cual se ha rebelado contra su Dios. ¿Qué le puede esperar? Y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Pero escuche esto: Él salva y libra. ¿A quién va a ir usted si no es a este Dios de Daniel? Que para eso ha dado a su Hijo Jesucristo, para que si usted va a Él con fe, Él lo salve y lo libre de la condenación del pecado, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es el único que puede resucitarlo a usted estando muerto en sus delitos y pecados. Usted quiere vida espiritual, vaya a Cristo. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Él lo librará a usted del poder de Satanás. Pero vaya a Él en arrepentimiento y fe.